Buenas tardes, mi nombre es Steve Chivata y estoy con mi compañero Sebastián Rubiano. A continuación vamos a demostrar los dos primeros puntos del taller y el primero consiste en cómo hallar el conjunto de puntos que equidista de cada uno de los rayos que genera un ángulo cualquiera. Entonces tenemos un ángulo ABC al cual vamos a hallarle la bisectriz de ángulo. Entonces, en esta bisectriz de ángulo vamos a hallar un punto D cualquiera por el teorema de localización de puntos y vamos a generar la recta perpendicular al rayo BC en el punto D y esta recta se interseca con este rayo por el teorema de intersección de rectas. Vamos a hacer lo mismo para el rayo BA y también se van a intersecar por la misma razón en un punto F. De este modo, anteriormente por definición de bisectriz de ángulo, el ángulo CBD es congruente con el ángulo DBA. Entonces, a continuación, mostramos que el ángulo BED es perpendicular por definición de perpendicularidad, o sea, es de 90 grados, y que el ángulo BFD también es perpendicular y es de 90. Tenemos también que el segmento BD es congruente consigo mismo y por el teorema de lado ángulo ángulo, tenemos que el triángulo EBD es congruente con el triángulo FBD. Por este motivo, el segmento DE es congruente con el segmento DF. Y hemos demostrado que este punto equidista del rayo BC y el rayo BA. Y esta es la demostración del primer punto. Continuando con la explicación del segundo punto, nos dice, en un plano alfa considera una recta L y en uno de los semiplanos determinados por esta recta sean A y B dos puntos diferentes. Nos pide la demostración hallar un punto O en la recta de modo que el ángulo AOM sea congruente con el ángulo BON, donde M y N pertenezcan a la recta L y la interestancia está dada como MON. Trazamos la perpendicular del punto A a la recta. Encontramos la intersección de esta recta por el teorema de intersección de rectas. Hacemos lo mismo con el punto B a la recta. Encontramos un punto D. Hallamos la distancia de A. Encontramos la distancia de AC y hacemos que esta sea congruente con la distancia de CAF. Trazamos el segmento FB. Y por postulado de separación de plano, tenemos que el segmento FB intersecado con la recta PQ, tenemos el punto H. Trazamos el segmento EH, decimos que el ángulo EGH es de 90 grados por definición de perpendicularidad y asimismo el ángulo HGF. Decimos que el segmento EG es congruente con el segmento GF. Decimos que el segmento GH es congruente con sí mismo y por el postulado de lado, ángulo, lado, tenemos que el triángulo EGH es congruente con el triángulo FGH. Por ende, por definición de congruencia de triángulos, el segmento EH es congruente con el segmento HF. Trazamos la distancia, la medida del ángulo BHD es congruente con la medida del ángulo GHF por ángulos opuestos por el vértice. Por transitividad, también podemos decir que el ángulo EHG es congruente con el ángulo BHD y así concluimos la demostración de dicho punto. Gracias.